Para determinar las fuerzas que actúan sobre un vehículo en movimiento, tenemos aquí gráficamente nuestro vehículo sobre un plano inclinado con un ángulo θ. Sabemos que para que un vehículo pueda moverse hacia adelante, vamos a requerir de una fuerza de tracción, que vamos a representar acá con esta flecha azul. Esta fuerza debe ser más grande a la sumatoria de fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo para que éste pueda moverse hacia adelante. Las fuerzas que se oponen a ese movimiento son entonces la fuerza debido a la resistencia aerodinámica. Tenemos también la fuerza debido a la resistencia a la rodadura y tenemos también la contribución del peso del vehículo. Para calcular estas fuerzas podemos partir de unas ecuaciones básicas. Por ejemplo, la contribución del peso podemos definirla como masa por gravedad por el seno de el ángulo de nuestro plano inclinado. La resistencia a la rodadura podemos modelarla como el coeficiente de fricción por la fuerza normal, teniendo en cuenta que esta fuerza normal es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo del plano inclinado. En algunas ocasiones no se suele poner este coseno y simplemente se considera la resistencia a la rodadura como el coeficiente de fricción multiplicado por el peso. La resistencia aerodinámica está dada entonces por la ecuación 1 medio multiplicado por el coeficiente aerodinámico por el área frontal del vehículo multiplicado por la densidad del aire y multiplicado por la velocidad de nuestro vehículo al cuadrado. Sin embargo, estas ecuaciones pueden presentar ciertas variaciones dependiendo de lo que yo quiera calcular. Por ejemplo, si para mí es importante en mi problema incluir la velocidad del viento, se podría incluir una componente del viento dentro de la fuerza debido a la resistencia aerodinámica. Por otra parte, si mi problema está enfocado en calcular algo relacionado con los neumáticos, muy probablemente esta ecuación que tengo acá se quede corta y necesite de alguna manera incluir otros coeficientes del neumático dependientes de la velocidad o algún otro tipo de coeficientes que me definan de alguna manera mejor el comportamiento del neumático. También esta sumatoria de fuerzas puede variar incluyéndose un coeficiente que me represente la inercia de los componentes que giran en mi vehículo y así sucesivamente. En ese orden de ideas puede decirse que entonces no hay ecuaciones o modelos correctos o incorrectos, bueno, siempre y cuando no se violen las leyes de la física. Lo que quiero decir es que las ecuaciones que se utilicen van a depender en gran medida del problema que se quiera solucionar, del componente que se quiera diseñar o estudiar. De si, por ejemplo, lo que yo quiero es estudiar estrategias de gestión de la energía dentro del vehículo, o si lo que quiero es diseñar o seleccionar los neumáticos adecuados. De si, por ejemplo, en mi problema es importante considerar no únicamente la dinámica longitudinal, sino la dinámica lateral, etcétera, etcétera, etcétera. De igual forma, no podemos olvidar que un auto en la vida real no es una partícula ni un solo cuerpo rígido. En realidad es una máquina que está compuesta por numerosas partes y que al final la fuerza de tracción que obtenemos en nuestras ruedas y que impulsa nuestro vehículo hacia adelante es el producto de toda una transformación de torque y velocidad que se lleva a cabo en el tren de potencia del vehículo.